Hechos capítulo 4, vamos a leer del versículo 32 al 37. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron el sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vamos a orar, por favor, mis hermanos. Señor, venimos en el nombre de Jesús. Gracias te damos por todos los que estamos aquí reunidos en tu nombre. Y Señor, te rogamos para que tu palabra llegue a nuestro corazón, pues debemos reconocer que entenderla, interpretarla, nos es difícil. Pero guía, Señor, esta enseñanza para que podamos, Señor, con temor y con temblor, poder comprender el mensaje que tú tienes para nosotros. Aumenta nuestra fe a los que somos salvos, y ten misericordia, Señor, de aquellos que hoy han venido como muertos en vida, que escuchan, tienen oídos y no escuchan, tienen ojos y no ven, para que seas tú salvándolos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Una de las cosas interesantes que uno ve que sucede en el mundo es las paradojas que se suscitan en la vida. Las grandes instituciones mundiales son organismos que quieren cobijar a muchos países, muchas lenguas, y llaman a la igualdad. Esto me parece interesante. Uno de ellos es las Naciones Unidas, la OTAN, la Organización Mundial para la Salud, entre ellas. Pero a pesar de que ellos quieren agrupar, unir y levantar una sola institución, sus programas, sus agendas son de manera particular paradójicas a este propósito. ¿Por qué razón? Porque ellos levantan toda una ideología de género, filosofías humanas que suenan agradables al oído. ¿Por qué? Porque te encasillan dentro de un grupo de personas. Estas instituciones hablan de los negros, hablan de los indígenas, hablan de las personas que tienen una condición moral diferente o ordinaria. Nosotros la conocemos como LGTBI, ¿cómo es? LGBT. Muy bien. Entonces, ok, perfecto. Ustedes saben más que yo en este aspecto. Y eso parece bueno, porque estos grupos de personas se levantan y dicen: oigan, mire, existimos. Ellos están pensando en nosotros. Y ellos hacen un departamento económico y los asisten y los quieren ayudar, pero no se dan cuenta que hábilmente los están discriminando, hábilmente los están separando y prejuiciosamente los están señalando. ¿Por qué razón? Porque para que ellos tengan el poder, ellos se presentan como una unidad, pero en el fondo lo único que hacen con la sociedad es dividir.
Y la Escritura nos enseña lo siguiente en Mateo 12:25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, ¿de quiénes ellos? Saduceos, fariseos y todos esos feos. Sí, claro, porque ellos pensaban mal de Jesús. Jesús hacía un milagro y decía, demonio tiene. Y él les dice lo siguiente: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Miren una de las tácticas que hace Satanás: querer convencer a nuestros hijos a apartarse de la iglesia, mientras que los más viejos nos acercamos a Dios porque ya estamos casi con las maletas hechas. Señor, ¿cuándo vienes? ¿Hoy? ¿No se han dado cuenta que uno no cumple años? Presbítero, usted no cumplió años. ¿Sí? Está contando menos años. Ya la partida está cerca. Pero yo quiero que pensemos en algo. Mientras que uno se quiere consagrar más al Señor, el mundo nos quiere secuestrar a nuestros hijos. Y nos va dividiendo, nos va segregando, nos va haciendo como diferencias. Entonces los niños, los jóvenes o los adolescentes, luego los jóvenes, luego los adultos, luego los viejos. Eso se ha permeado en las iglesias y eso destruirá a la iglesia también. ¿Por qué razón? Porque el culto para el joven tiene que ser de una manera, para el niño de otra manera, para el adulto de otra manera. Y en la Biblia no se presenta eso. En la Biblia todos eran llamados a adorar. En la Biblia todos se decía, mira, acá hay un altar, se adora. Lo aprendían los jovencitos como Johan, desde pequeñitos. Más pequeñitos todavía. Se traían a los niños desde los 8 días. Y decía que todo lo contrario, como castigo a alguien que no quería caminar en las cosas de Dios, se le tenía que sacar y apartar. O sea, no dejar que venga a la iglesia es un castigo. Pero el mundo hace algo totalmente diferente. El mundo que quiere gobernar es globalista. Y él dice, queremos ser uno solo. Pero él va dividiendo. Él nos hace ver las cosas en blanco y negro. ¿Cómo lo hace? Opresores y oprimidos, ricos y pobres, buenos y malos, dominados y dominadores. Por eso la filosofía no es que estamos en una sociedad patriarcal. ¿No han escuchado eso? Es que en esta sociedad colombiana el techo de cristal. Ajá, y cuando a mí me dijeron, es que las mujeres no pueden llegar a los cargos importantes. Eso no es verdad. Queridos hermanos, yo quiero llamar su atención hoy, porque el mundo nos quiere dividir. Y nos quiere arrancar a lo más valioso que nosotros tenemos. Y no son los jóvenes, por si acaso, sino son los miembros de nuestras iglesias. No importa de qué edad sea, bajo falsas filosofías. La realidad de la unidad del mundo es un gobierno globalizante. Un gobierno que se presenta como su salvador, como aquel que va a velar por ti, siempre y cuando tú encajes en uno de los modelos que ellos presentan. Ahora yo quiero que ustedes renueven su mente, la laven con la palabra, porque esto no es nuevo. Miren, Génesis capítulo 11, versículo 3 al 7. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosamos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, como si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban.
los hijos de los hombres, y les dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios vio como algo horripilante que el mundo se quiera unir sin el principio de la unidad, que ellos quieran ser iguales sin el principio antropológico de la creación. Caín, ¿a quién creó al hombre y a la mujer? Dios. Ahora, ¿todas las mujeres son iguales? No. Hay blancas, hay morenas, hay altas y hay bajitas, hay flacas y hay gorditas. ¿Y los hombres son iguales? No. Pero miren lo interesante. En medio de todo esto el Señor dice: no los voy a dejar que se unan de esa manera. ¿Por qué razón? Porque el principio que da de unidad Dios es totalmente diferente, y respetando las diferencias que nosotros tenemos con su diseño. Porque todos nosotros no somos iguales. Tenemos dones, habilidades, capacidades diferentes. Y nos complementamos. De hecho, Dios mismo creó al primer hombre y dijo: no es bueno que el hombre esté y le dé una ayuda. Exacto, no es un estorbidón, es una ayuda. O sea, el varón tiene que ver a su esposa como ayuda. Entonces la mujer, ¿cómo tiene que percibir el matrimonio? ¿En qué ayudo, no en qué estorbo? No, es en serio, porque muchos matrimonios no avanzan. Es porque en vez de presentar a la mujer una solución, ve un problema y trae 5 problemas más. Y uno dice: ¿y ahora qué? Cuando la mujer debe presentar la solución, porque ella es ayuda, no estorbo, y sobre todo para las cosas de Dios. Y mis amados hermanos, Jesús predijo todas estas cosas. Por eso miren lo interesante que dijo el Señor Jesús. Yo quiero que vayan a esto y pongan cuidado, porque lo que yo voy a decir no les va a gustar. Mateo capítulo 10, versículos 34 al 35. Porque uno dice: ven a la iglesia y todo te irá bien. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Uno se sorprende porque uno dice: oiga, ¿y por qué? Davidcito, ¿por qué crees que Jesús vino a traer espada y no paz? Porque es una buena pregunta. Porque uno dice: yo voy a la iglesia es para estar en armonía con todos. De hecho, ¿saben qué nos dicen los no cristianos? Pero usted es cristiano, debería tener paz, ser el que nos junta a todos, nos reúne a todos, el que soporta todo. Es que Dios nos hizo cristianos, no tonticos. Y se los digo en serio, porque el mismo Señor Jesús dijo eso. Miren, el pasaje paralelo, recuerdan que los evangelios son evangelios sinópticos, que se complementan. Lucas 12, 49 al 53 es el que se parece mucho y nos complementa. Fuego vine a echar en la tierra. Lucas 12, 49 al 53. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Cómo? Señor, ¿cómo? ¿Me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz a la tierra? Os digo, no, sino disensión. Juan David, ¿qué significa disensión?
¿Qué significará disensión? División. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2, 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Pero ¿qué es lo que nos divide? Miren, mis amados hermanos, Hechos 4, después de que nosotros hemos visto el milagro del cojo, después de que el Señor liberó a Pedro y a Juan, y ellos mismos dijeron, ¿es necesario agradar a Dios? ¿Y a quién no? Oigan, ¿ustedes la tienen clara? Si el próximo domingo nos invitan a un buen almuerzo, ¿a quién van a agradar? No, yo pregunto. Porque acá, no, es que dicen, acá en una familia habrán 5, 3 contra 2. Posiblemente 2 van a decir, yo me quiero ir para la iglesia, y los otros 3, no, vámonos a almorzar. ¿Se dan cuenta que acá hay división? ¿Pero qué es lo que se está dividiendo? Los que son y los que no son. Por eso para mí es preocupante que mis hermanos no lleguen a la iglesia. Porque, mis amados hermanos, la unidad del pueblo de Dios es bajo su palabra, que es ley. O sea, no tiene excepción. Usted dirá, pero si voy a vivir 80 años y cada año tiene 52 domingos, multiplique cuántos domingos usted tiene que estar en su iglesia. Sin fallar uno. Porque no es para mí el pastor. Es para obedecer y agradar a Dios, porque lo que nos une es su palabra. Y nunca su palabra nos va a unir con no cristianos, sino nos va a unir con los que tenemos el mismo sentir. ¿Por qué razón? Porque nos une también bajo una fe. ¿A quién le creemos? ¿A Dios o al diablo? Usted dirá, ¿a Dios? Seguro que sí. Queridos hermanos, ni la palabra de Dios ni la fe que Dios nos da busca igualdad en ninguno de nosotros. De hecho, ¿sabe qué dice? Soportaos los unos a los otros. ¿Por qué tenemos que soportar? Porque somos diferentes. Porque uno hoy está fuerte y mañana el otro está caído. Y puede que hoy un esposo diga por sus pecados, no quiero ir. ¿Qué tiene que hacer la esposa cristiana? Mi amor, tranquilo, quédate en la casa, yo te cuido. ¿Eso tiene que decir? No, mi amor, camine, apúrese, vístase, usted es el pastor. Eso sí le causó gracia, ¿no? Queridos hermanos, la fe, la palabra de Dios no busca igualdad en nosotros, sino unidad. Miren, porque nosotros no podemos uniformarnos. ¿Sí? ¿Qué tal todos caminando lo mismo, hablando lo mismo, pensando lo mismo? No, tenemos unidad en la fe. Hay que creerle todos a Dios en todo lo que Dios dice. ¿Qué tenemos que obedecer todos? La palabra de Dios. Y miren, y todos en el mismo espíritu. Recuerden que en Hechos capítulo 4 versículo 31, si no me equivoco, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es que no venían acá tristes, aburridos. Miren, de verdad, mis amados hermanos, si usted viene acá a la iglesia y está con los audífonos puestos, gracias a Dios ahorita me percaté que nadie tuviera audífonos puestos, pues no está aquí. Su cuerpo está aquí, pero no está adorando a Dios, no está escuchando a Dios. Pero si usted está aquí dibujando
distraído en otras cosas, tampoco lo está prestando atención. Estamos aquí, mis amados hermanos, con todas nuestras capacidades individuales, enrutados en un colectivo de unidad. Yo quiero, mis amados hermanos, que observemos el final de este capítulo 4, cómo termina, porque manifiesta la unidad que hay en Cristo Jesús. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. La pregunta es, ¿usted está así animado? ¿Saben cuál es el título de la predicación? Unidos, una sola palabra. Unidos. Punto 1. En una fe. Miren, ustedes van a hacer algo si quieren. Hoy pueden comenzar a leer la palabra de Dios en Génesis capítulo 1:1 y luego terminan en Apocalipsis 22. ¿Señora? No, se lee toda la Biblia. Y sí, unidos es el título, punto 1, en una fe. Pero la Biblia, cuando habla de fe, habla de creerle a Dios, de creer en Dios. Y cualquier cosa en la que usted confíe, crea, la Biblia no lo llama fe. Porque yo he escuchado por ahí que algunos dicen que tienen una fe natural. No, la Biblia no dice que eso sea fe natural, eso se llama idolatría. Porque si usted le cree a cualquiera que no sea Dios, ya está usurpando el lugar de Dios, porque la fe tiene un objeto a quien yo tengo que creer, que es Dios. Y desde Génesis a Apocalipsis, si yo me he leído toda la Biblia nunca llama fe, sino llama idolatría. Dice idólatras, adúlteros, malvados. Por eso cuando la iglesia se reúne en una fe. Y miren lo interesante, porque cuando nosotros nos damos cuenta, acá en la Escritura, mis hermanos, lo que el Señor hizo por Pedro y Juan como un testimonio, es que unió a su pueblo bajo su palabra. Y ellos estaban tan impactados porque ellos oraron frente a las amenazas que habían en ese mundo conocido. Y es algo que yo quiero llamar su atención. Dice Hechos capítulo 4, versículo 24 en adelante, si usted quiere leer conmigo un poquito. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron. Ahora, ¿qué es lo que habían ellos oído? Miren, en cuanto Juan y Pedro fueron puestos en libertad, ellos vinieron a lo suyo y contaron y dijeron: los principales sacerdotes y ancianos nos han amenazado, no prediquen en el nombre de Cristo, no hablen de Cristo. ¿Saben por qué yo les voy a decir? Porque es Cristo quien sana. Usted quiere ayudar a un amigo, a una amiga, usted le puede escuchar hasta las 2 de la mañana si quiere, pero no le va a arreglar nada. ¿Por qué razón? Porque esa persona necesita de Dios. Necesita que Cristo, nuestro Señor, tenga misericordia de esa persona para que le sane el corazón, para que le pueda llegar vida. Entonces, versículo 24, ellos, habiendo oído esa triste noticia, alzaron unánimes la voz a Dios. Miren, unánimes alzaron la voz. ¿Qué estaban haciendo? Orando, muy bien. Por eso es particular si acá hay una persona que está diciendo: Señor, por favor, ten misericordia de estos niños, y el niño está. ¿Ese niño será cristiano? No, porque ese niño debe estar diciendo: Señor, ayúdame. Y cada uno de los que estamos aquí, ellos,
habiendo oído alzar unánime la voz, y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por la boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos y piensan cosas vanas? Miren, yo no sé qué usted puede hacer cualquier domingo en su vida, pero cualquier cosa que haga que sea no estar en su iglesia es algo vano, infructuoso. No importa que lo haga con todo el corazón, es algo vano e infructuoso. Dice: se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor. Miren, no hay ningún régimen mundial que esté buscando la gloria de Dios. Los únicos que buscan la gloria de Dios son los pastores con sus iglesias locales, que le creemos a Dios y predicamos a Cristo. Porque en Él sí hay paz, en Él hay reconciliación, en Él hay vida, en Él hay sanidad, en Él hay bienaventuranza. Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y conoce y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra. Miren, mis hermanos, mientras que nosotros más nos unamos, afrontamos al mundo, nos capacitamos para llenarnos de la palabra de Dios. Y cuán bueno sería, porque todos tenemos amigos, conocidos que necesitan y tienen necesidades, pero ellos, ¿cómo se van a unir a nosotros y nosotros a ellos? A través de la fe. O sea, si ellos creen en el mismo Señor Jesús que yo, nos vamos a unir. Recuerden, el Señor Jesús no ha venido a traer paz, sino espada, la espada de su palabra, de su voluntad, la que nos divide, porque unos creerán y dirán: sí, aquí yo tengo futuro. Otros pensarán que si cogen, no sé, el negocio de su vida e invierten su dinero. ¿Y saben qué dice la Escritura? Y más adelante lo voy a leer. Dice que las riquezas son inciertas. Hoy tienes y mañana no tienes. Queridos hermanos, la oración que hacen estos hombres es en unidad, pidiendo discernimiento, pidiendo una forma definida y concreta. Dicen: Señor, no nos permitas ser cobardes, no nos permitas poner nuestros ojos en la humanidad, sino unirnos y predicar. Yo cuánto quisiera que estas palabras se fueran en sus mentes, en sus corazones. Usted le puede solucionar el problema con un buen consejo a alguien, pero eso es temporal. Las personas necesitamos del Señor, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Hoy, mis amados hermanos, tenemos que ver cómo Lucas nos presenta una descripción de una iglesia apostólica en movimiento a insistir en la unidad fraternal en medio de la fe, porque la fe nos hace hablar un mismo lenguaje, nos hace tener un mismo propósito, nos hace tener una misma esperanza, nos ayuda a confiar en el Señor, a poder soportar los embates de la vida mortal. 1 Corintios 12, 26, 27 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. No, y es en serio. La angustia que ha tenido Andrea, de verdad, yo como pastor la tuve con ella. Por eso cuando estaba el día cuando yo me enteré, lo único que hicimos fue orar, pero estar pendiente. Queridos hermanos, de manera que un miembro padece,
todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vosotros pues, si sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Miren lo interesante, habla de igualdad, no habla de fe. Dice, si un miembro, o sea, de todos, recibe honra, pensemos, alguien se ganó la lotería. Eso también los honra. Alguien ganó un puesto de trabajo por un concurso. Alguien lo promovieron en su trabajo. Qué gozo y qué alegría. Pero qué triste es cuando esta unidad es fraccionada por los ataques de Satanás, de nuestros propios pecados. Pero Lucas nos hace recordar que este grupo de personas, y miren, algunos estudiosos dicen que ya han pasado algunos años de que el Señor Jesús se ha ido. ¿Cuántos creen que habría más o menos ahora en la iglesia? ¿Se acuerdan? Comenzaron con 12, pasaron a 500, de 500 pasaron a 3000 rápidamente. Sí, a 3000 pasaron rápidamente. En Hechos 2 ya teníamos 3000 convertidos. Parece ser que en este momento ya había unos 25,000 creyentes. Y eso es algo extraordinario. Y todos estaban unidos bajo la fe. Y mis hermanos, miren, la fe es la piedra angular del cristianismo, porque sin fe no podemos agradar a Dios. Haga la prueba. Cuando usted vaya a hacer algo, decidir algo, páselo por el filtro de la Escritura y diga, ¿qué tenemos que hacer, Eliana, ahí? Comprobar lo que es agradable al Señor. Usted puede comprobar si está escuchando las palabras de Dios o las palabras de otros en este momento. Uno tiene que comprobar que lo que esté haciendo le agrade al Señor. Porque, mis amados hermanos, nuestra fe es creerle a Dios, confiar en Dios, conocerle a Dios. Y el Señor va a proveer tiempos difíciles para que nuestra fe sea aprobada. La Biblia ha asegurado que a todo cristiano le llegará su día malo. El día en que nuestra fe tendrá que ser probada y nosotros sabremos que realmente nos tenemos que abandonar. Señor, en tus manos estoy. La unidad que da el Señor, mis amados hermanos, no es bajo una ideología, no son bajo intereses, no es bajo mi honor. Porque miren, mis amados hermanos, en la iglesia habrán ricos y habrán pobres. Habrán muy inteligentes y otros menos inteligentes, pero todos inteligentes por si acaso. Es que el Señor nos ha dado a todos neuronas y cerebro. No vaya usted a pensar diferente. Habrán unos que están sanos y otros enfermos, unos jóvenes y otros viejos. Por eso el Señor no nos habla de igualdad, sino de unidad, mis hermanos. Entonces, ¿unidos en qué? En la fe. Lo que yo tengo que corroborar es, ¿usted tiene la misma fe mía? ¿Le creemos al mismo Dios? ¿Creemos la misma palabra, las mismas doctrinas, la misma verdad? ¿Qué días me invitaron para enseñar y me dicen, pastor, lo queremos invitar al ministerio profético de liberación y sanación? Yo decía, no entiendo. No, es en serio. Es que parte de los evangélicos se han vuelto místicos. Están haciendo todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Y yo creo que Dios sana. Y yo creo que Dios libera. Pero no de la manera que ellos dicen. Lo único que yo le dije es simplemente, apreciado hermano, muchas gracias. Sin embargo, yo estoy muy ocupado. ¿Saben por qué no participé? Porque en cuanto yo haga y saque la palabra poderosa y le explique para liberar, para sanar, los otros están esperando que yo imponga manos, que desate demonios, zapatee demonios, y la Biblia no enseña eso. ¿Sí sabían eso? La unidad la da el Señor al darnos una misma fe, que nuestro objeto de fe es Jesucristo el Señor.
Entonces no nos va a dar uniformidad o igualdad de esa manera, sino lo que nos va a decir es que todos los que estamos reunidos acá estamos unidos en una misma fe, en un mismo propósito, en un mismo Dios, y se los puedo comprobar. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 18. Si tiene la Biblia ahí, puede abrir y leer. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 18. Porque así como el cuerpo es uno, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que esta mano, esta otra, este bracito, este pechito, las piernitas mías, todo eso conforma un cuerpo, listo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. ¿Ustedes saben qué le pasaría a esta preciosa mano si me la quitan y la dejan allá y yo mañana vuelvo por ella? Exacto, así pasa cuando el creyente se aleja de la iglesia. Se pudre. Porque el Señor Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Si tú como pámpano no estás injertado a Cristo, nada podrás hacer. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Quién nos bautizó? El solo espíritu, un espíritu, el espíritu de Dios, sean judíos o griegos. En este caso, sean colombianos, sean peruanos, mexicanos, brasileños, indígenas, negros, blancos. Es que el Señor no hace esa distinción. Peinados o despeinados, Dios los salva. Sean esclavos o libres. Miren, acá diríamos ricos y pobres. Y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Quién puso diáconos? Dios. ¿Quién puso ancianos? Dios. ¿Quién puso miembros de una iglesia? Dios. ¿Quién puso pastor? Dios. ¿Por qué nos quejamos a veces? ¿Por qué pensamos que un puesto es mejor que el otro? Y queridos hermanos, unidos a Jesucristo en la fe. La Biblia dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe que tenemos es un milagro del Señor. Y miren, yo les voy a decir, y si usted no es de Dios, un día su fe flaqueará. Y será como la parábola del sembrador, esa semilla que cayó entre espinas, no, entre piedras mejor, o espinas, cualquiera de las dos, porque los dos mueren. Un tiempo están aquí contentos, alegres, chéveres, y cualquier cosa, cualquier adversidad, cualquier sufrimiento, dice: el que está entre espinas es como aquel que está entre la adversidad. Y la adversidad ya se hace uno: bueno, desde que voy a esa iglesia todo me va mal, nada me sale. No, mis hermanos, unidos en una fe. Esa fe es en Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Él es el autor y consumador de la fe. Y estos hermanos se reunieron de esa manera. Miren lo interesante, la multitud de los que habían creído, y recuerden que ¿en quién creían? En Jesús. Eran de un corazón y de un alma. ¿Sí se han dado cuenta que cuando un enamorado lo separan de su pareja, uno que dice inmediatamente: me hace falta?
un viudo o una viuda que ha amado por mucho tiempo se siente muy desconsolado y triste. Acá lo que nos dice que la unidad que hay en la iglesia es nuestro amor por Cristo. Porque yo solo así puedo amar a mi hermana, a mis hermanos, a mis ancianos, a mis diáconos. Porque Cristo los amó. Dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y aquí voy a entrar en una parte muy difícil. Segundo punto, congregados. Unidos en una fe, punto 1, punto 2, congregados. Porque es importante, miren mis hermanos, es súper importante el congregarse. Porque en el congregarme yo estoy experimentando dos cosas al mismo tiempo. Mi relación para con Dios, que es vertical. Pero yo no puedo amar y adorar a Dios sin no amarlos a ustedes. El Señor Jesús lo dijo de esa manera. ¿Cuál es el resumen de todos los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y ahora, no es el prójimo que tú escojas, porque si yo te aseguro que Dios te pone a escoger tu prójimo, inmediatamente, si tú eres padre, son tus hijos. Si estás casado, es a tu cónyuge. Si tus padres están vivos, así de selectivos somos nosotros. La pregunta es, si el Señor los salvó, ¿dónde todos decantan? ¿Dónde todos se ven? ¿Dónde estamos? Sí, en la iglesia, porque la iglesia está apuntando a estar en el reino celestial, en cielos nuevos y tierra nueva. Los que no estén, los que no crean, la Biblia describe que son como el tamo, como la hojarasca, que se secan y luego viene el labrador, los recoge y luego arderán en el fuego por la eternidad. Queridos hermanos, el congregarse es tan importante porque ahí vemos el cuidado de Dios que tiene por nosotros. Es que Dios no nos ama en el aire. ¿Usted sabe cómo Dios lo ama? David, ¿tú sabes cómo Dios te ama? Porque te ha dado un padre que vela por ti, una madre que vela por ti. Y si fueras huérfano, te hubiese dado otra persona que te cuida a ti, porque el ser humano es lo más indefenso de toda la creación cuando es niño. Y cuando tú tienes varios hermanos en una iglesia, ellos te aman. Por eso es tan triste y tan doloroso cuando una persona dice, me voy de esta iglesia porque acá no hay amor. Pero ojalá se fuera solo, ¿no? Se lleva a la esposa, se lleva a los hijos. Su pecado lo multiplica. Queridos hermanos, la Biblia nos dice que tenemos que congregarnos para dar cuentas porque Dios tiene cuidado de nosotros en la iglesia. Y miren, yo les voy a hacer un ejercicio que es muy bonito. Miren, Hechos 4:33 al 35. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían a cada uno según su necesidad. Ahora, yo no creo y no quiero que tampoco ustedes vayan a entender que estamos en pos del socialismo o del comunismo. Primero, hay que entender lo que estaba sucediendo, porque en este momento Jesús se acababa de ir, todos esperaban. Miren, había una iglesia, estaba en Tesalónica, donde todos los hermanos dijeron, Cristo viene pronto, y todos decían, amén. ¿Y saben qué hicieron? Renunciaron a sus trabajos, se fueron para la iglesia a orar, y empezaron a vender todas las cosas y la traían a la iglesia. Cuando se les acabó, grave problema. ¿Saben qué le dijo el apóstol Pablo? Le dijo, el que no trabaje, que no coma. Oigan, hay que esperar a Cristo trabajando, dando. Solo que aquí en este momento hay un momento coyuntural. Ahora, ¿por qué yo les estoy hablando de congregarse? Recuerden, Dios no quiere igualdad.
porque por diseño no somos iguales. Miren, yo conozco hermanos que en su vida han sido muy trabajadores y no tienen nada. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Génesis, los hijos de Jacob? Que el mismo padre dijo: tú, porque eres así, siempre serás un sirviente. Había otro que dijo: tú serás sí rey y estarán y a ti te servirán, y se lo dijo a Judá. Y le dijo que habían otros que eso no se aguantaban una pulga porque se enojaban por todo. Dice: yo no entraré en su ira. Amados hermanos, en la iglesia no hay igualdad porque todos somos diferentes, con dones y capacidades diferentes, pero estamos unidos por medio de la fe y por medio que nos congregamos. Y cuando nos congregamos, damos cuenta de lo que somos, de lo que tenemos, y recibimos lo que tenemos con las manos abiertas. Miren, ¿por qué en el pueblo judío no había necesitados? Acá lo que están diciendo es eso: vamos a velar los unos por los otros. Eso es lo que están diciendo. Yo no considero, miren, esta es mi casa, pero es el edificio que está reuniendo el templo del Señor a los ladrillos vivos. Pero todos en sí nosotros tenemos cuidado de ojo, y yo quiero que ustedes tengan cuidado de este lugar. Que el otro día estaba moviendo la silla y me encontraba con chicles debajo. No, cuiden esta silla como si fueran las suyas. No, y ¿saben qué era lo chistoso? Que tenía la huella digital ahí. Me decía, como que me provoca. Es que lo cogió y como que lo pegó muy duro. No, cuiden las cosas porque todo esto es nuestro. O sea, la idea es que si Dios me bendice, y miren qué es lo interesante. ¿Por qué? Porque el pastor es su consejero, es su guiador, es el que estudia. A él la Biblia es el único que en este tiempo lo utiliza para ser sustentado por la iglesia. En Timoteo capítulo 5 también dice lo mismo. Si hay una persona que ha servido por mucho tiempo en la iglesia y por alguna razón quedó viuda, constata que sea una verdadera viuda. ¿Saben a qué edad se considera que sea verdaderamente viuda? Si cumplió los 60 años. Dice: antes es una viuda joven que se case y que si puede que tenga hijos. No me crean a mí, vayan a la Biblia. Y se gasta varios versículos, desde 1 Timoteo capítulo 5 versículo 3 hasta como el 17 para decir eso. Pero ¿por qué razón, mis hermanos? Porque en la iglesia velamos los unos por los otros. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una necesidad y la iglesia la ha suplido de alguna manera? Los mejores regalos vienen de las personas que se congregan con nosotros. Y miren, yo no sé cómo va a sonar esto, pero uno como ser humano quisiera que su familia, sus parientes llegaran todos a la iglesia. Para mí, lamentablemente, ningún Dávila de parte mía hay. Tal vez mi hija y mi hijo, pero la familia que Dios me dio son los familiares de mi esposa. Y uno quiere que ellos se afirmen y crezcan y sigan, porque yo no solamente los quiero ver hoy y ahora. ¿Cuándo los quiero ver? En la eternidad. Y es un principio del Señor. Deuteronomio capítulo 15, versículos 1 al 4. Cada 7 años hará revisión, y esta es la manera de la revisión. Perdonarás a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano. Es cada 7 años, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone, mis hermanos, miren lo interesante, si yo saco prestado, yo como creyente quiero dar buen testimonio que no soy un mendigo. Trabajo y trato de devolver. Pero si en 7 años no he podido devolver, y mis hermanos han sido testigos que me he esforzado, he hecho todo lo necesario, la persona que realmente tiene que hacer, decir: yo perdono.
Esto tiene su metodología. Miren, el 7 en el Antiguo Testamento es un número que siempre apunta a la perfección, a tiempos perfectos, ya sea de bendición o de maldición. ¿Se acuerdan que el faraón soñó 7 vacas que se comieron 7 vacas? ¿Y qué le dijo José que eran? Son 7 años buenos, 7 años malos, y a veces uno piensa que nunca vendrán los años malos. Pero yo no me estoy dando cuenta de mi vida, de que yo he sido fiel. Solo piense que usted, por eso nosotros estamos en una misma iglesia local por años, a no ser que el Señor te mande a fundar una iglesia, por alguna razón. Porque uno que echa sus raíces, usted sabe cuánto ha trabajado, pero si viene uno que es ocioso, perezoso, que le saca prestado a todo el mundo, que no paga, que el pastor tiene que decirle, oiga, si le pide, no le preste. No, es en serio, hay personas así que uno que son un peligro para cada iglesia, incumplidos. Pero hay personas que merecen de nuestra misericordia, y a esto apunta nuestro Dios. Deuteronomio 15 dice claramente, dice, con el cual obligó a su prójimo, no le demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová, que al extranjero demandarás el reintegro. O sea, si tú tienes alguien que te debe, que no sea cristiano, a ese sí, demándalo. Pero si es tu hermano, tu prójimo, el que está acá contigo, y tú has visto que no, o sea, solo piensen en algo. Mi hermano que yo veo que siempre llega a la iglesia, siempre sirve, está aquí, me sacó prestado, no me ha podido pagar, y yo le puedo perdonar. Dios no está teniendo buen cuidado de mí. Yo no estoy bendiciendo a un hermano. Miren, hay cosas que Dios pone en el corazón de cada persona, y en estos días yo recibí una ofrenda de un hermano. No es diezmo, sino su ofrenda. Y me dijo, no, pastor, esto es para usted. Y seguro que se me hizo un nudo. ¿Por qué razón? Porque uno no está diciendo yo necesito. Pero ¿quién obra para tener buen cuidado de nosotros? Nuestro Dios. Miren, queridos hermanos, y dice, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes por posesión. ¿Saben cuál era la bendición de estar en la tierra prometida? No era la leche, no era la miel, no era el ganado, no era la tierra productiva. Era la presencia de nuestro Dios. Porque Dios bendice, y las riquezas es lo más incierto que hay. Hoy tienes y mañana tú no tienes, y todo lo que tienes es tu iglesia y a tus hermanos, los cuales te van a abrir las puertas de su casa, la de su alacena. Te invitarán a comer y no pasarás necesidad. Pero tú también tendrás que decir, ¿no? Porque hay alguno que puede estar muriéndose y uno no sabe. Todo es de Dios, viene de Dios, para disfrutar el bien de Dios, velando los unos por los otros, dando cuentas. Los creyentes, mis amados hermanos, no solamente estamos unidos en la fe, estamos unidos en una iglesia local donde damos cuentas, donde, miren, ¿saben qué hacemos en la iglesia local? Fortalecemos las relaciones. Estamos en las buenas y en las malas. Usted se imagina, en las buenas uno tiene sanguijuelas. No, es en serio. Usted está en las buenas, está derrochando dinero, y eso a usted por donde pasa se le acercan y están chupando todo lo que pueden. ¿Dónde tú conoces realmente al que te ama, al que te quiere, al que te respeta? En la adversidad. Al que te dice, venga, ¿necesitas? Aquí estoy. Queridos hermanos, la iglesia está conformada por hombres y mujeres de una misma fe, que tienen a un mismo Espíritu Santo, y eso los lleva a velar los unos por los otros. Tan importante, mis amados hermanos, es estar unidos con todos aquellos que han nacido de nuevo. Yo le pregunto, ¿van a agradar a Dios? ¿O se van a agradar y se van a deleitar en sus decisiones? Porque saben, el prójimo que ustedes encuentran en esta iglesia, ustedes no lo escogieron. ¿Quién lo escogió? Dios. ¿Y por qué? ¿Y qué sé yo?
El Señor los trajo, los añadió. ¿Ustedes se imaginan uno escogiendo? El Señor le da una lista de 1000 personas y le dice, escoja 30. Y seguro que uno se va por los que tienen nombre y honor y dinero para que su hijo sea bueno. Uno no escogería al que está necesitado, pero Dios te escogió a ti, no me escogió a mí posiblemente. Queridos hermanos, la Biblia dice que Dios nos une a través de la fe y en un mismo lugar donde nos congregamos. La palabra congregación tiene que ver con asamblea. La palabra iglesia, de ayer se preguntó posiblemente eso, ¿de dónde viene? Ustedes saben que la palabra iglesia no hay en el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón, David, no hay la palabra iglesia en el Antiguo Testamento? La palabra eclesia, porque es griego, el Antiguo Testamento está en hebreo. ¿Pero qué significa eclesia? Asamblea. Y en el Antiguo Testamento hay palabras sinónimas en hebreo que hablan de la Santa Asamblea de Dios, de la congregación de Dios, del pueblo de Dios, como dijo nuestra hermana Andrea, de los llamados afuera. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que por vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y 2 Corintios 8, 13 y 15, y miren, para que comprendan lo que estoy tratando de decir. Porque no digo esto para que haya para todos, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para otros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad de abundancia, pues la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que se regocijó mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Miren cuánta maldad hay en nuestro corazón, porque yo pienso que que soy más honrado por Dios cuando Dios me prospera en mi economía. La Biblia, ¿sabe qué dice? Que Dios pone ricos y pobres dentro de la iglesia, para que la abundancia de la economía de unos sostenga la estrechez de otros. Eso es el ágape. En el ágape unos pueden dar 5,000 y el que da 50,000. Y no es porque esté comprando su puesto, porque está mostrando su generosidad, su abundancia. Ustedes saben, esta manifestación de dar, miren, así funciona el hogar. ¿Quiénes son los que trabajan en el hogar? Papá y mamá. ¿Quiénes hacen mercado? Papá y mamá. Pero ¿quiénes comen más? A veces son los hijos. Uno llega al restaurante, yo me acuerdo mucho, yo llegué con un amigo pastor a un restaurante y yo sabía que él iba con poco dinero, y él se pide un menú ejecutivo, y para sus 2 hijitas pidió otro menú ejecutivo, y la esposa dijo, no, yo quiero una mojarra frita, y la mojarra frita valía más que los 2 platos que estaban ahí. No siempre son los hijos los que piensan más y mal. Queridos hermanos, lo que dice la Escritura, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para otros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Qué bueno que yo pueda dar más. Pero no voy a sentir vergüenza cuando no puedo dar. Pero miren, hermanos, unidos por eso en una fe y en una misma congregación. Pero si usted es de los que anda de congregación en congregación, donde no echa raíces, donde no tiene amistad con nadie, donde no fortalece sus lazos, donde usted no da cuentas a nadie, pues cuando pase angustias y necesidades, no, a este le va bien. Queridos hermanos, el que tiene debe de ayudar a su prójimo que Dios le dio en necesidad. Y usted no debe sentir vergüenza.
Porque hoy usted puede ser de los necesitados, porque las riquezas son inciertas. Pero mañana usted puede ser el que tiene. Echa tu pan sobre las aguas, que más tarde recogerás. Queridos hermanos, hagan cuentas. ¿Ustedes se congregan solamente para la liturgia? Porque siempre la liturgia, hoy están aquí, mañana tal vez no, y el domingo próximo no. Pero si usted sabe que su prójimo tiene necesidad de usted, a veces la necesidad no es solamente económica, la necesidad es de un abrazo, la necesidad es ser escuchado, a veces la necesidad es solamente contar, estrechar una amistad. Entonces, unidos en fe, congregándose, tercer punto, vigilando. Y se me acabó el tiempo, Dios mío, ¿cómo corre ese reloj? ¿Alguien puede detener el tiempo? No, es que es en serio. Miren, los hermanos juntos, congregados, son cuidados, vigilados, y lo hace Dios. ¿Cómo lo hace Dios? A través de personas. La Biblia dice que los pastores son aquellos que velan por nuestras vidas, por nuestras almas, son los que dan cuentas como si dieran cuentas a Dios, son como padres. Queridos hermanos, hoy tenemos que considerar eso. Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 4 dice: hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, acúsale. ¿Así dice? ¿Qué pasa cuando usted encuentra a un hermano? ¿Sí? ¿Se acuerdan qué días? Mi mamá está escuchando la prédica. No, es en serio, ya hace un rato la vi conectada. Uno manda un mensaje y se hace público. No, la Biblia sabe que dice: hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es tan fácil acusar, es tan fácil decir: hoy no. A mí me han dicho, es que no vinieron los ancianos. Solo que a los ancianos nunca le dicen eso. Cuando lo ven: ay, anciano, tanto lo quiero, lo aprecio. Pero ¿qué dice aquí, mis hermanos? Que nosotros tenemos que ayudar a los hermanos con un espíritu de mansedumbre, considerando que en algún momento yo puedo ser tentado. Dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Miren lo interesante, usted cuando viene aquí, usted dice, por eso algunos lo solucionan el tema del culto virtual, y dice: no, ya cumplí con el Señor. A no ser que usted esté enfermo, que no pueda venir porque es lícito, o que ya por algún otro impedimento no pueda congregarse, no hay una iglesia, pues usted, listo, yo entiendo. Y yo creo que el Señor también, porque los medios están puestos para eso. Pero queridos hermanos, tenemos tantos deberes para con el Señor, porque estamos unidos en una iglesia, no solamente para ordenar las sillas, poner las cortinas, poner las flores. Gracias por los hermanos que siempre traen flores. Yo no las compro, siempre hay ofrendas florales de alguien. Pregúntese: ¿seré yo? No voy a ser como Judas, ¿no? No soy yo. No soy yo para lo bueno. Entonces, miren lo interesante: sobrellevar los unos las cargas de los otros, cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de qué gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Queridos hermanos, ¿cuánto nos necesitamos? A veces usted se va por trabajo a otro lado. ¿Usted sabe el vacío que deja en su iglesia? Miren, los hijos no saben cuánto dolor dejan a los padres cuando se van del hogar, aunque se van bien y se tienen que ir, pero uno los extraña. Yo por eso destruí el cuarto de mi hijo para no extrañar. No, sí extraño. No, es que acá era el cuarto de mi hija.
Bueno, primero fue de mi hija y luego fue de mí. La unidad debe ser defendida, mis amados hermanos. Cualquier actitud de cualquier miembro debe ser reprendida. La realidad de la iglesia, mis amados hermanos, es que Dios es el que añade a la iglesia a los que van a ser salvos. Ese será tu prójimo. Ese será tu prójimo al cual tú le debes amar. No es tu papá, no es tu mamá, no son tus hermanos, no son tus parientes, no es tu cónyuge. ¿Quiénes son? El prójimo que Dios amó. Tú haz la obra que Dios te encargó y deja a Dios que haga la obra de salvación. Porque si Él quiere, salvará a tus parientes y los añadirá. Miren cuánto gozo y cuánta alegría hay cuando nosotros nos reunimos entre muchos parientes y somos miembros de una misma iglesia. La unidad del creyente de la iglesia es dada en el Espíritu Santo y tenemos que vigilarla y defenderla. Ojo, Efesios capítulo 4, versículos 1 al 5. Y miren, el apóstol Pablo está diciendo esto cuando él está lejos de la iglesia. Él está preso. Dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Al que no está aquí es porque Dios no lo amó. Punto. Ahora la Escritura dice en Colosenses 3, 12, 15: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y benignidad, humildad y mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviese queja contra el otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Yo digo, después de estos versículos, ¿con qué motivo yo no voy a la iglesia? ¿Con qué motivo yo digo, ay, yo cierro este partido como un restaurante? No es en serio. Yo no puedo. Yo tengo que defender la unidad de la iglesia como pastor, de la iglesia que Dios me dio, de los hermanos a los que yo evangelicé, de los hermanos que yo amo porque Cristo los amó y Dios los añadió. No los añadí yo, pero lo mismo tú lo haces como anciano, como diácono y como miembro de la iglesia. Recuerden que cuando alguien se juramenta, aquí dice, y le preguntamos a la iglesia, ustedes lo reciben, lo van a cuidar, se van a preocupar por él, lo van a soportar, lo van a perdonar. Y toda la iglesia, sí, amén. Y algunos por ahí dicen, ay, gracias a Dios no vino ese. Yo quiero que se arrepientan. Queridos hermanos, la unidad debe ser defendida de cualquier cosa que la quiera dañar. Recuerden que el enemigo que es de la iglesia es enemigo del evangelio, y aquel que es enemigo del evangelio es enemigo de Dios y de Jesucristo y de nosotros. Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 5. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Saben las cosas que más destruyen la iglesia? Es por eso, cuando yo pienso en mí, es que no me saludaron, yo para qué voy, es que yo no soy importante, nadie me pregunta, es que nadie me saluda. Pues salude, pregunte, interésese de alguien. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Miren, mis hermanos, lo que nosotros vemos en Hechos 5, que todos traían y decían, miren, acá tenemos para comer, acá tenemos para subsistir, es primero por una coyuntura. El Imperio Romano en ese preciso momento parece ser que estaba persiguiendo a los cristianos. ¿Qué hicieron los cristianos? Vender sus cosas
para ver cómo se protegían y se guardaban. No estaban en medio de una paz y tranquilidad. Pero ellos, ¿qué hacían? ¿Quién necesita? El que no necesita está trabajando, está produciendo, está aportando, porque el cristiano debe ser productivo y proactivo. No debe ser una persona orgullosa, vanagloriosa, conchuda. En la iglesia no se admite a un cristiano de esa manera. Todos damos, todos colaboramos, todos servimos. ¿Y cómo defendemos la unidad de la fe? ¿Cómo vigilamos esto? Entendiendo que la división es un ataque a la obra de Dios. Si alguien te está diciendo no vuelvas, puede que los que están candidatos para ser miembro le van a decir no te hagas miembro. Tiene que examinarse. ¿Por qué lo hacen? ¿Es por su egoísmo? ¿Por su maldad? ¿Por su egolatría? ¿Por su individualismo? ¿Por su ambición? Hoy yo quiero exhortarlos para arrepentirse. Y lamentamos reconocer que muchos, cuando llegan a cierta edad, abandonan su iglesia. 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 4, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Miren lo que Pablo hace. Cuando las personas siembran cizaña, cuando están metiendo comentarios para destruir la amistad, la hermandad, la unidad de la iglesia, hay que estar vigilantes. Cuando usted lee los versículos últimos del pasaje que estamos estudiando, el versículo 35 dice que todo lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para que ellos con sabiduría repartan. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Miren, queridos hermanos, acá hay un principio. ¿Cómo vigilamos la unidad de la iglesia que siempre hemos recibido? Con las manos abiertas, porque siempre habrá necesitados en la iglesia. La Biblia siempre va a decir que siempre habrán pobres en nuestra iglesia, siempre habrá alguien que necesite más que yo. Por eso hoy los quiero llamar, y ya termino con esto. Si tú perteneces a la iglesia local, debes recordar que es en este lugar donde amamos a Dios y somos amados por Dios a través de nuestro prójimo, donde manifestamos una misma fe, creemos la misma verdad, las mismas doctrinas, donde nos congregamos llenos del Espíritu Santo para adorar a Dios y amar al prójimo. Usted no debe de olvidar eso. Es que no solamente es que cada domingo, sí es cada domingo, porque ese es el mandato del Señor. Pero tenemos que estar vigilantes, velando por la unidad de la fe, porque Satanás siempre va a sembrar su cizaña para traer celos, para traer envidia, para traer contienda, para traer división. Y la Biblia dice que aquellos que atentan de esa manera contra la obra de Dios son malditos y anatemas, porque están velando por sus propios intereses. Hay una manera natural que Dios añade a la iglesia. Dios quiera que nosotros crezcamos en la fe, ¿sí? La unidad de la fe, en congregarnos cada domingo y que seamos vigilantes, que esa unidad no se rompa. Y no se puede vigilar por medio de la cámara. ¿Sí me comprenden? Pues entonces levantémonos y demos gracias a Dios por nuestra iglesia. Amén. Amado Señor, buen Dios, gracias te damos por tu palabra. Tú no nos has hecho iguales, Señor, pero nos llamas a estar unidos. Acá tenemos ricos y pobres, sanos y enfermos, niños y ancianos,
y nos unes en una misma fe, en un mismo lugar, para estar vigilantes de tu obra, de esa obra que tú nos has dado, Señor. Quieras tú, Señor, fortalecer esta iglesia, perdonándonos unos a otros, guardándonos unos a otros, consolándonos unos a otros, siendo generosos unos con otros, ayudándonos unos a otros, para que tu nombre sea reconocido, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento.